Cada año millones de personas visitan la Torre Eiffel, recorren el Louvre y pasean por los jardines de Luxemburgo, sin saber que bajo sus pies hay un mundo de guaridas secretas y laberintos interminables. ¿Serpentea es muy largo? ¿Desde búnkeres nazis convertidos en museos de pintadas? Vaya, mirad esto. Hasta una antigua ciudad romana enterrada bajo Notre Dame. 600 años entre estos dos yacimientos separados por 1,5 metros, increíble. E incluso una ciudad subterránea hecha de huesos humanos. Nunca he visto nada parecido. El subsuelo de París es una enorme red de túneles. Tiene muchas páginas, llena de oscuros secretos y restos ocultos del pasado. Para esto se hace la exploración del subsuelo. Me uniré a fanáticos del París subterráneo. Primero tenemos que saltar el muro para entrar. Tengo que colarme por aquí. Para descubrir la ciudad subterránea que hay bajo la ciudad de la luz. Iremos retirando las capas del tiempo en ciudades del mundo subterráneo. Ciudades bajo tierra. París, las catacumbas de la muerte. Es la capital de Francia, y con más de 2 millones de habitantes, París es una de las grandes ciudades de Europa. Y un subsuelo lleno de secretos. Soy Eric Keller y estoy en París, la ciudad de la luz, hogar de la Torre Eiffel y el Louvre, la urbe más visitada del mundo. Pero hay más de lo que parece. Mientras los turistas admiran las vistas en la superficie, existe otro mundo debajo. Hay más de 260 kilómetros de túneles de piedra caliza, búnkeres ocultos, antiguos canales y criptas llenas de huesos bajo las calles. La mayor parte de esta ciudad subterránea está prohibida al público, pero eso no impide a los parisinos explorar este mundo paralelo. Sus secretos están a punto de ser desvelados. París es sede de algunas de las universidades, museos y edificios más prominentes del mundo. Ello la convierte en un atractivo para millones de visitantes cada año. Pero a pesar de no perder detalle, la mayoría de los turistas no saben que caminan sobre una enorme ciudad subterránea con más de 2000 años de antigüedad. Los primeros túneles fueron excavados por los romanos tras conquistar la Galia, la región que conforma la actual Francia. El suelo galo era rico en piedra caliza, así que cavaron los túneles debajo para construir su ciudad encima. Desde entonces, 2000 años de constantes excavaciones han dejado casi 290 kilómetros de catacumbas bajo París. La palabra catacumba significa lugar de enterramiento subterráneo, pero los parisinos emplean el término más genéricamente para referirse al laberinto que serpentea bajo sus hogares, restaurantes y calles. Menos de 1 kilómetro de los 290 está abierto al público. El resto es un mundo peligroso e inestable. Incluso existe el rumor de que las bocas de las alcantarillas han sido soldadas por la policía para evitar que baje la gente. Sin embargo, eso no los ha detenido. A lo largo de la historia, los túneles han sido utilizados como cementerios y guardan los huesos de unos 6 millones de personas. Durante la Segunda Guerra Mundial fueron ocupados por la resistencia francesa y por las tropas nazis. Con el paso de los años, las calles se han hundido y han tenido que ser reforzadas. Todo un reto para los arquitectos e ingenieros parisinos. Ahora se dice que existen bandas e incluso una fuerza policial subterránea patrullando las catacumbas. Y hay un grupo que conoce los secretos de este subsuelo mejor que nadie. Estos exploradores urbanos se llaman a sí mismos catáfilos y recientemente han encontrado una fábrica de cerveza de 200 años, cubierta de pintadas a más de 18 metros bajo un moderno edificio de apartamentos. Y yo iba a verlo todo. El catáfilo Clement Bernard sería mi guía en esta aventura subterránea. ¿Clement? Sí. Buenos días, Clement. Hola, Eric. Tienes un subsuelo que mostrarme, ¿no es así? ¿Algún secreto oculto? Sí, está justo aquí abajo. ¿Quieres bajar conmigo a descubrirlo? Sí, vamos allá. Primero tenemos que saltar el muro para entrar. ¿Tenemos que saltar el muro? Sígueme, haz lo mismo que yo. ¿Entiendes cuál es el tipo de mundo que busco? Sí. De acuerdo, tengo que colarme por aquí. Cuidado con donde pisas. Vale. Seguí a Clement por una vía férrea abandonada. Ahí hay cadáveres. Os juro que hay cadáveres dentro. Muy pocos han hecho lo que yo estaba a punto de hacer.
¿Estamos cerca? Porque ese túnel parece muy oscuro y muy largo. Sí, es bastante largo. La entrada es esa. Vamos a estar completamente a oscuras, por lo que necesitas una de estas. Vale, entraremos ahí y accederemos a las catacumbas a través de un agujero en la pared. Ya hemos llegado. Esta es la entrada. ¿Esta es la entrada? Sí. No parece haber sido hecha para que pase la gente. Parece que alguien la abrió. Sí, así fue. Yo bajaré primero. Sígueme. A medida que bajaba por el agujero del suelo, me despedí de la superficie durante 8 horas. El techo es muy bajo, así que ten cuidado con la cabeza. De acuerdo. Esta cueva fue creada por el hombre y parece que nos estuviéramos fugando de una prisión, como en la Segunda Guerra Mundial. Sí, sígueme. De acuerdo. En los túneles pude hacerme una idea de lo que debía ser trabajar en espacios tan reducidos. Diré cabeza cuando quiera que tengas cuidado con la cabeza, porque el techo es muy bajo. O pies cuando encontremos una piedra o un agujero. De otro modo podrías romperte un tobillo o darte un golpe, y no hay forma de que nadie entre aquí. Así que pies. Pies. Y ahora cuidado con la cabeza. La cabeza. Pies. Sí. A gatear. Durante miles de años, una increíble cantidad de piedra caliza fue extraída de aquí para construir la ciudad. Aquí giramos a la izquierda. Los túneles no solo eran difíciles de recorrer, sino que también desorientaban. Clement tenía un gran libro de mapas. Tiene muchas páginas. Exacto. Pero eso no garantizaba nuestra seguridad. Incluso el más ávido catáfilo conoce el riesgo que supone entrar en el vasto mundo subterráneo. Si se agotan las linternas o te pierdes, podrías no salir jamás. De hecho, en 1793, un joven desapareció en las catacumbas. Se dice que 11 años después encontró su cuerpo a pocos metros de una salida que no pudo ver en la oscuridad. ¿Qué pasaría si se nos acabasen las pilas y nos quedásemos atrapados en medio de este laberinto? ¿Podría sacarme? Podría intentarlo, pero sin luz sería difícil. Para esto se hace la exploración del subsuelo. Clement me llevaba a un lugar que solo conocen unos pocos iniciados en el París subterráneo, la cervecería perdida. Os veré al otro lado, pero no fue fácil acceder a ella. De cara, ¿no? Sí. ¿Cómo voy a meter mi gordo trasero estadounidense por aquí? Vale. Ya había tenido que andar a gatas y meterme por diminutos agujeros. Mira que no traer las botas de agua, y ahora tenía que meterme hasta las rodillas en las aguas residuales de la ciudad. ¿Estoy nadando en esto? ¿Siempre es así? Sí. ¿O es porque estamos en la estación de lluvias? No, casi siempre es así. De hecho, hemos tenido suerte porque hace un par de años llegaba hasta las caderas. Tras otros 20 minutos chapoteando, por fin tocamos tierra seca. Aquí hay menos. Sí, ahora el agua me llega a los tobillos. Estaba a más de 13 metros de profundidad en unas canteras excavadas hace casi 2000 años por los romanos. Actualmente las catacumbas están llenas de extraños símbolos de pintadas modernas, pruebas de exploradores urbanos que estuvieron aquí. Ni siquiera estamos a mitad de camino, ¿verdad? No. Pies. Aquí hay piedras. Estamos cerca del lugar que quería enseñarte primero. Muy cerca, a la izquierda, a unos 45 metros. Dice 45 metros, pero se refiere a casi 1 kilómetro. Vamos allá. Estábamos a punto de llegar a la cervecería, pero antes tuvimos que arrastrarnos 10 metros por un hueco de 60 centímetros. Es como si fuésemos soldados. Acabamos de desembarcar en Normandía y vamos a alcanzar nuestra posición. Sí, sígueme, deja algo de espacio. Vamos allá. Os veré al otro lado. No ha estado mal. Nos estamos divirtiendo. ¿Dónde demonios estamos? ¿Qué es lo que estoy viendo? La cervecería estaba arriba y esto era el sótano, donde almacenaban los barriles y todo tipo de cosas. Este es el sótano de una cervecería. Sí, es muy grande. Este lugar era la cervecería Galea. Accedimos a su sótano y a más de 21 metros sobre nosotros estaba el edificio al nivel de la calle. Actualmente ha desaparecido. En su lugar hay un bloque de apartamentos. Ocupaba casi 2.000 metros cuadrados y tenía unos 2,5 metros de altura. Una cervecería de tamaño medio para aquella época.
A finales del siglo XIX, esta antigua cantera de piedra caliza estaba llena de cerveza, un uso bastante creativo para los kilómetros de cavidades ocultas bajo la ciudad. Su fresca temperatura era perfecta para fabricar y almacenar cerveza. En un país famoso por sus vinos, muchos dicen que fueron los franceses quienes enseñaron a los alemanes a hacer cerveza en el siglo VIII. Pero ahora, en vez de barriles... Mira esto. Encontramos una sala vacía cubierta de pintadas, pinturas e increíbles obras de arte. La cervecería había sido transformada en un taller subterráneo para los pocos artistas que conocen este lugar secreto. Clement, esto es como una galería de arte subterránea. Exacto. Es fantástico, en la más pura tradición del arte parisino. Mira esto. Alguien ha pasado mucho tiempo aquí abajo. Venía con el material, pinturas, equipamiento, y pasaban muchas horas aquí. Esto es un trabajo de años. Y la mayoría no tiene ni idea de lo que hay aquí. No, nadie. No hay nada en el mundo como esto. La cervecería acabó cerrando y a finales de la década de 1970, los apartamentos que se construyeron arriba borraron todo signo de este mundo subterráneo, convirtiéndolo en el lugar perfecto para que catáfilos como Clement crearan galerías de arte clandestinas como esta. Pero había más. Clement me llevó a otra sala en la que muy pocos habían entrado y cuya historia era mucho más oscura. Menuda puerta de hierro. Esta es la salida de un refugio antiaéreo utilizado por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Durante la ocupación alemana, el ejército nazi utilizó estos túneles como improvisado refugio antiaéreo, y a 18 metros sobre nuestras cabezas tuvo su cuartel general la Fuerza Aérea Germana. La Luftwaffe estaba aquí, Justo encima. y usaban esto como refugio antiaéreo. Utilizando los kilómetros de túneles, los nazis no solo disponían de refugios antiaéreos, sino que también podían operar en secreto. Instalaron puertas herméticas de hierro. Tirando de aquí se sellaba la escotilla. Hay un muro de ladrillo reforzado con planchas de fundición alrededor. Bancos para esperar durante ataques aéreos. Estos eran los bancos. Bancos. Debieron ser así. Aún se puede ver una de las barras. Y seguramente había un tablón de madera. Se sentarían aquí durante los bombardeos. E incluso electricidad para seguir trabajando bajo tierra. La acometida. Hay un cuadro eléctrico. ¿Sí? Aquí hay algunos cables, siguen intactos. Incluso construyeron letrinas. Aún podría haber excrementos nazis flotando por aquí como un emblema de la ocupación. Huele como si los hubiera. Lo que los oficiales alemanes no sabían era que en estos túneles, a menos de 2 kilómetros, estaba el cuartel subterráneo de la resistencia francesa. Todos estaban bajo tierra, muy cerca unos de otros, sin saberlo. Durante la Segunda Guerra Mundial, los contendientes establecieron un punto de apoyo en el subsuelo de París. Las fuerzas enemigas, sin saberlo, compartían ese mismo mundo, separados por unos pocos metros de piedra caliza. Como la capital no sufrió muchos bombardeos, nunca fue puesta a prueba la solidez de los refugios, y los cuarteles de los nazis y de la resistencia permanecieron en secreto. Mientras pasean por las amplias avenidas y las plazas, la mayoría de los parisinos no tienen ni idea de que caminan sobre una cervecería, una galería de arte subterránea y un búnker secreto. Y solo unos pocos podrán recorrer esta red de tortuosos corredores subterráneos. Esta cultura subterránea se desarrolló recientemente, en los últimos 20 o 30 años. Muy poca gente conoce la existencia de estas pinturas. La inmensa red de túneles excavados a lo largo de 1800 años se remonta a la época de los romanos. A medida que la ciudad crecía en la superficie, también lo hacía este mundo subterráneo. Llevaba varias horas explorando el subsuelo y apenas había arañado la superficie del París subterráneo. No es ningún secreto que París es una de las ciudades más bonitas del mundo, pero no hay que ir muy lejos para descubrir su oscuro pasado. Justo bajo mis pies hay fosas comunes con los huesos de más de 5 millones de personas. Se trata de una ciudad de los muertos subterránea. La mayoría de los turistas que pasan junto a este edificio de oficinas no saben que caminan sobre el mayor depósito de huesos del mundo. ¿Andrew? Sí. Encantado. Igualmente. Gracias por reunirte conmigo. El escritor Andrew Ayers y yo teníamos un permiso especial para bajar solos a las catacumbas.
Los túneles que recorrimos eran tan solo una pequeña parte de los 300 kilómetros que se excavaron a lo largo del tiempo. Cada paso nos acercaba más a un mundo hecho de huesos. Hemos llegado a la entrada de las catacumbas. Como puedes ver, tenemos una inscripción sobre la puerta que lo explica todo. Alto, este es el reino de la muerte. ¿Entramos? Dice alto, pero supongo que vamos a entrar. Así es, vamos. Vale. Así que este es el reino de la muerte. Hemos cruzado la línea. ¿Habrá cadáveres recientes? No, espero que no. Menos mal. Aquí tenemos una gran cantidad de huesos, apilados en las paredes. Dios mío. No se parece a nada que haya visto antes. Lo que hicieron fue construir un muro de contención, como puedes ver. Un muro de contención de huesos. De fémures y tibias. Eso es lo que son. Tras los decorativos muros de contención se esconde una visión aún más impactante. Esos huesos solo forman el muro de contención. Detrás solo hay huesos amontonados. Tiene que haber muchos. Así es. Puede medir unos 30 metros de base. ¿30? ¿Una pila de huesos de 30 metros? Sí, es muy grande. Viendo todo esto me doy cuenta de que serpentea. ¿Cuánto mide este pasillo de huesos? Prácticamente desde aquí hay unos 800 metros de corredor llenos de huesos. Los expertos creen que hay entre 5 y 6 millones de cuerpos en estos pasillos de unos 30 metros de longitud. Se calcula que hay unos 6 millones de esqueletos. ¿6 millones? Sí, no sé cuántos huesos tiene exactamente un cuerpo humano. Haz tú los cálculos, pero son muchos. Para que te hagas una idea, actualmente la población de París es de poco más de 2 millones. ¿Hay más gente aquí abajo que arriba? Sí, prácticamente el triple. Era increíble. Por cada persona que camina por las calles había 3 esqueletos debajo. Pero ¿cómo acabaron los restos del triple de la población actual de París apilados en una cantera de piedra caliza abandonada a 20 metros bajo tierra? Estas cavidades de la cantera se estaban hundiendo, por lo que había que inspeccionarlas, apuntalarlas y reforzarlas. Al mismo tiempo estaba el problema de los cementerios. El auge de la cristiandad en el París medieval puso fin al rito pagano de la cremación. Hacían falta cementerios y osarios para guardar los cuerpos. Ricos y pobres eran sepultados en las fosas comunes. Pero después de siglos de enterramientos ya no quedaba sitio. Debido a que la ciudad estaba amurallada, no podía expandirse y los cuerpos eran enterrados en fosas comunes. Se dejaban descomponer durante unos años. Cuando la fosa estaba llena, los desenterraban, colocaban los huesos en osarios alrededor del cementerio y la reutilizaban. En el siglo XVIII los cementerios suponían grandes riesgos para la salud. En el más grande de la ciudad, el cementerio de los Inocentes, los cuerpos en descomposición llegaban hasta el sótano de un edificio cercano. Durante casi un siglo la gente se quejó del terrible desorden y se han hecho muchos esfuerzos por cerrarlo. Finalmente, después de muchos años, decidieron que no podían seguir así y lo cerraron. Pero tenían que decidir qué hacer con esto. Mientras los parisinos buscaban un lugar donde enterrar a sus muertos, las canteras eran vaciadas y reforzadas. Alguien se acordó de los túneles y se le ocurrió meter allí los cadáveres, ya que no sabían qué hacer con ellos. Les llevó meses trasladar todos los cuerpos solo del cementerio de los Inocentes, porque para empezar habían sido apilados. Los nombres y las historias de los muertos fueron olvidados hace mucho tiempo. Durante los siguientes 80 años, la población de París se disparó y los cementerios de la ciudad no daban abasto. Los cuerpos fueron trasladados justo aquí, al imperio subterráneo de los muertos. ¿Entonces vaciaron las tumbas? Exacto. Los trasladaban por la noche en carros. Los arrojaban abajo y los apilaban como puedes ver. Pero mira esto, es un cementerio de huesos. Hay enormes pilas de todo tipo de huesos, como fémures o calaveras, todo amontonado. Así es. Es surrealista. Y alguien se tomó muchas molestias en hacer estos diseños. Mira esto. Es como una cruz. Sí. Hecha de calaveras. Exacto. Es muy extraño.
Estos muros de calaveras con complicados diseños parecen llevar aquí siglos, pero lo crean o no, estos huesos son constantemente recolocados para mantener su estabilidad, y los esquemas son el resultado de alguna mente creativa. Hay que tener en cuenta que no se utiliza nada para mantenerlos unidos, por lo que si se dejaran se caerían, así que son recolocados con frecuencia. Los huesos se amontonan una y otra vez, es un proceso continuo. Cuando los primeros romanos excavaron estas canteras hace más de 1900 años, nunca imaginaron que un día acabarían llenas de huesos, serían utilizadas como búnkeres o se convertirían en el campo de juegos de los más atrevidos exploradores urbanos. Mucho antes del nacimiento de París, la religión jugaba un papel esencial en la creación de un mundo subterráneo. Los parisinos construyeron una enorme catedral utilizando la piedra caliza extraída del subsuelo, dejando kilómetros de túneles tan impresionantes como el edificio de la superficie. Las canteras a cielo abierto fueron excavadas originalmente por los romanos en el siglo II, pero para el medievo los trabajadores ya tenían que excavar a mucha profundidad para obtener la piedra destinada a grandes construcciones como Notre Dame. Cuanta más piedra caliza se extraía, más se extendía el entramado de túneles subterráneos. 500 años después, las canteras fueron abandonadas y empezaron a suponer un grave peligro a medida que la ciudad empezaba a hundirse sobre las cavernas vacías. Se enviaron trabajadores para rellenarlas y reforzar la red de túneles que corre bajo la capital. Era una labor peligrosa, las heridas eran comunes y el hospital más próximo no estaba lo bastante cerca. A finales del siglo XVIII, un grupo de monjes capuchinos fundó un hospital para tratar a los hombres que trabajaban justo bajo su monasterio. Hoy sigue existiendo un moderno hospital en ese mismo sitio, y yo estaba a punto de ver el peligroso mundo que hay debajo. Tú debes ser Gilles. Sí, ¿eres Eric? Sí, buenos días, Gilles. Buenos días, Eric. Encantado de conocerte. El experto en subterráneos Gilles Thomas me consiguió un permiso especial para bajar. Veremos las verdaderas raíces de París. ¿Las verdaderas raíces de París? Por aquí. Dejamos atrás el moderno hospital y entramos al siglo XIII, al laberinto de piedra caliza que sirvió para construir París. Esta es la entrada a la cantera. En menos de 2 minutos hemos pasado al París de hace más de 700 años. ¿700 años? Es lo que parece. Es como un universo paralelo. Es surrealista. Como si estuviéramos en el antiguo Egipto. Mira esos grandes bloques de piedra. Y hay un hospital a 20 metros por encima. Sí, el hospital está justo sobre la cantera y estamos viendo los orígenes de París. Por supuesto, esta es la piedra que se utilizó para construir la ciudad. Esta cantera funcionó durante siglos y ha producido material de construcción para edificios de toda la ciudad. Los expertos creen que el 30% de la piedra utilizada en la famosa catedral de Notre Dame salió de aquí. No existía ningún tipo de mecanismo para extraer la piedra. Se hacía a mano. Y aquí en el techo se puede ver la marca que dejó la antorcha de un cantero. También se pueden ver las de las cuñas. Obviamente los canteros que trabajaban aquí abajo no tenían linternas, sino antorchas. Seguramente sujetaban la antorcha así. ¿Y en la otra mano qué tenían? ¿Una cuña? Una cuña. Pueden verse algunos arañazos en el techo que nos dan una idea de cómo era trabajar aquí abajo. Hacía frío y había humedad y se alumbraban con una antorcha mientras golpeaban la piedra. Sí, era un trabajo muy duro. Desde luego. A mediados del siglo XVIII, las cavernas empezaron a ceder bajo la floreciente ciudad. A finales del siglo XVIII, París empezó a hundirse en las canteras. Hubo muchos derrumbamientos por toda la ciudad. Había que hacer algo. Y nació una nueva organización que aceptó el reto de reforzar la red de túneles y cavernas. Fue el primer servicio del mundo creado para controlar y reforzar un espacio subterráneo. Con 300 kilómetros de túneles y más de 2000 años de excavación constante en los cimientos de París, el proyecto era descomunal. Cientos de trabajadores fueron enviados al inestable mundo subterráneo. Muchos no regresaron.
A medida que descendíamos por la cantera nos topamos con un escalofriante recordatorio de por qué esos túneles necesitaban un refuerzo. Este no parece un buen apoyo, no sé cómo aguanta. En este caso reforzaron el túnel bajo el punto por el que se había hundido. No cabía duda de que si había habido trabajadores en el momento del desplome, algunos murieron en este mismo punto. Parece seguro, pero voy a dejar que Jill me guíe. Ve tú delante. Vale, yo primero. Ahora yo. Por si acaso, no tocaré nada. Reforzar las canteras era necesario para salvar la ciudad que habían ayudado a crear arriba, pero para cientos de trabajadores supuso una sentencia de muerte y muchos otros acabaron en el hospital que hay justo encima. Las heridas producidas por los derrumbamientos de los túneles no eran la única amenaza del laberinto. Hay muchos rincones diferentes y los pasadizos son muy sinuosos. ¿Es muy largo? En este laberinto, un giro equivocado podría dejarte atrapado para siempre. A medida que caminamos, me doy cuenta de que es un laberinto de túneles y pasillos que van en diferentes direcciones. Sí, por eso necesitamos un mapa para movernos por aquí. Sin la ayuda de los mapas, aquellos que reforzaron los túneles encontraron otras formas de orientarse. ¿Qué es esta línea? Parece una guía. ¿Tiene algún propósito? Esta línea negra era para ayudar a la gente que trabajaba para el inspector general de las canteras a moverse por ellas y no perderse. La línea lleva al lugar de trabajo o a la salida. Ahora es fácil olvidar que hay una ciudad de 3 millones de habitantes en la superficie, pero hay algunos recordatorios. Aquí dice que estamos justo debajo de la Guy de Bourguignon. Tenían direcciones incluso aquí abajo. Por supuesto, porque era necesario saber exactamente debajo de qué edificio estaban. Estos rótulos de las calles fueron añadidos en la época de los refuerzos y reflejan exactamente la disposición de las calles que hay 20 metros por encima. Aquí a la derecha tienes una idea de la superficie. Ven y mira hacia arriba. Habrá unos 22 metros. ¿Esa es la superficie? Acaba de caerme una gota de agua del siglo XXI que ha llegado hasta el siglo XIII. Sobre nosotros se encontraba uno de los muchos pozos verticales que conectaban la superficie con la cantera. Fueron construidos en el siglo XIX para facilitar el acceso a los inspectores y solían tener escaleras y plataformas que descendían por los muros. Así, los trabajadores podían inspeccionar y reforzar los túneles sin tener que recorrer un laberinto interminable. Aquí a la derecha se puede ver un pilar hecho a mano de finales del siglo XV y comienzos del XVI para reforzar el techo de la cantera. Con el paso de los siglos se han añadido docenas de pilares. Sin ellos, París no estaría hoy en pie, y ni siquiera este laberinto. Esto es roca caliza maciza. Mira esto, menudo pilar. Pero ¿cómo fueron transportados estos enormes bloques aquí abajo? La respuesta es que no lo fueron. En vez de ello, los ingenieros excavaron un pozo e hicieron el hormigón a 20 metros bajo las calles. ¿Esto es un pozo de agua? Este es el borde de un pozo. El agua se utilizaba para el hormigón destinado a reforzar los pilares. Entonces utilizaban este agua para mezclar el hormigón. Sí, no era para beber, sino para hacer hormigonar los pilares. Aquí abajo hay muchos tesoros ocultos. Lo que empezó siendo una cantera que contribuyó a la construcción de la ciudad que tenía encima casi provoca su hundimiento. Pero con la ayuda de trabajadores valientes e ingenio, la cantera que hay bajo el hospital permanece intacta y oculta a los ojos de los parisinos. El río Sena atraviesa el corazón de París y durante 2000 años ha jugado un papel muy importante en el éxito de la ciudad. Suministraba acceso al comercio, medios de transporte y agua potable, pero también contribuyó a la propagación del cólera y la peste. Así que los urbanistas parisinos crearon una serie de canales subterráneos, un mundo que incluso hoy sigue manteniendo viva a la ciudad. Durante cientos de años, los parisinos han tenido una constante fuente de agua potable en el Sena. Pero en la Edad Media la ciudad era tan grande que a la gente no le resultaba práctico coger agua del río para sus casas. Así que en el siglo XIII se creó un sistema de acueductos subterráneos para llevar agua a las fuentes de París. Estaba a punto de adentrarme en las profundidades del origen de la infraestructura urbana de la ciudad, donde vería una maravilla de la ingeniería que permitió que París floreciese. Señor Doucet. Sí.
Buenos días. Buenos días. Gracias por reunirse conmigo. Es un placer ayudarle. El experto Gerard Dusser me llevaba desde este tranquilo vecindario en el que incluso hay un parque infantil. Bien, ¿está listo? Estoy listo. Pues vamos, sígame. Vamos allá. Hasta el punto de partida del primer acueducto del París medieval. Es como un templo dedicado al agua. ¿Un templo dedicado al agua? Sí. Es lo que parece por la cúpula exterior. Esta torre, conocida como Regard de la Lanterne, está al inicio del acueducto de Belleville, que hace 700 años era vital para la prosperidad de París como ciudad importante. Este acueducto que vamos a ver era una de las pocas fuentes de agua potable que tuvieron los parisinos durante más de 500 años. En el siglo XIII París prosperaba, Notre Dame estaba en construcción y más de 200.000 personas vivían aquí. Los acueductos eran necesarios para la supervivencia de la ciudad. Entonces hay 3 canales que recogen el agua. Sí. Y la vierten aquí, en esta cisterna. Sí, en este aljibe. Y funciona. Todavía funciona. Sigue recogiendo agua. Es increíble. Los ingenieros medievales crearon un modo de recoger este preciado recurso. El agua subterránea se filtraba por la tierra de forma natural antes de llegar a una densa capa de arcilla. Al no poder atravesarla, se acumulaba en las zanjas e iba cayendo poco a poco hasta el aljibe central. A pesar de tener más de 500 años, esta tecnología tan sencilla aún funciona oculta bajo un parque. Pero había más. ¿Qué es eso de...? Sígueme. De acuerdo. Eso es una antigua linterna, ¿verdad? Desde la sala principal podemos ver el recorrido que hace el agua desde su fuente. Este es el sitio desde el que se hacía la inspección. El agua fluía hasta la zanja. Hace más de 500 años, este era el lugar al que venían los inspectores para asegurarse de que todo estaba en orden, de que el agua era limpia y se podía beber. ¿Fue diseñado para eso? Sí, era necesario drenar el agua. No se podía dejar que se acumulara tras los muros. Entonces servía a 2 propósitos, recoger y también drenar el agua. Exacto. A pesar de que los muros medievales eran lo bastante fuertes como para durar cientos de años, la rápida expansión de la ciudad provocó su agrietamiento. Este refuerzo fue hecho en la segunda mitad del siglo XIX para evitar que se cayeran las losas. Pero incluso con los refuerzos modernos se libra una dura batalla entre el hormigón y la naturaleza. Por aquí hay raíces que están partiendo las losas. Esto no me hace sentirme muy seguro. Actualmente, el acueducto de Belleville sirve como colector de aguas subterráneas. Muchos tramos han sido sellados y rellenados para permitir la construcción de nuevos edificios. Estos túneles posibilitaron que la urbe medieval se convirtiera en una de las ciudades más importantes del mundo. Pero suministrar agua potable no era la única función importante de estos túneles. El crecimiento de la ciudad implicaba mayor número de personas y más gente implica más desechos. Así que junto al acueducto y compartiendo el mismo suelo con kilómetros de catacumbas hay una enorme red de alcantarillado famosa en el mundo. Me reuní con el profesor George Watling. ¿Profesor Watling? Soy yo. Gracias por reunirse conmigo. Es un placer. Iba a llevarme a un lugar que salvó la vida a miles de parisinos. Nos encontrábamos en un tramo de túneles de alcantarillado con 150 años de antigüedad. Hoy los parisinos desconocen lo afortunados que son al contar con eso ahí abajo. Las primeras alcantarillas cubiertas de París datan del siglo XIV. Se extendían solo unos 25 kilómetros bajo el suelo, lo que no era suficiente para la nueva población urbana. El desbordamiento de las alcantarillas era tan frecuente que los visitantes solían decir que se podía oler París antes de verlo. Caminando por París, donde muchas de las calles no estaban pavimentadas y eran arrojados desperdicios de todo tipo desde las ventanas, un buen par de botas no duraría ni un año antes de ser desgastadas por lo que se llamaba educadamente el barro.
El pésimo estado de los saneamientos llevó a una serie de fuertes brotes de cólera, una enfermedad bacteriana que se propaga por el agua contaminada por residuos humanos. La epidemia de cólera de 1832 acabó con la vida de entre 18.000 y 20.000 parisinos. Y solo 17 años después, hubo otro brote que mató a 16.000 personas. Las aguas contaminadas iban a acabar con la ciudad, por lo que París respondió aumentando sus cloacas hasta convertirlas en el sistema de alcantarillado más moderno y eficiente del mundo en aquella época. En el transcurso de 2 décadas, la red creció un 450%, hasta 550 kilómetros. Hoy ha crecido más de 1.600 kilómetros. Ahora tiene unos 2.300 kilómetros. En línea recta podría llevar agua de París a Moscú. Pero las alcantarillas solo conforman una pequeña parte de lo que yace bajo las calles. Está la red del metro, las catacumbas, los aparcamientos subterráneos. París es como un queso suizo bajo la superficie. Sin esta enorme infraestructura subterránea puede que esta capital nunca hubiese prosperado. En lo que se refiere a arquitectura gótica, la Catedral de Notre Dame es uno de los mejores ejemplos del mundo. Durante casi 1000 años la gente ha acudido en masa para admirarla, pero la historia de este templo se remonta mucho más y debajo están los restos de una ciudad romana. En el año 52 a.C., Julio César conquistó todo el territorio de la actual Francia y poco después surgió en las orillas del Sena una ciudad romana llamada Lutecia, que significaba morada en medio del agua. Durante los 2 siglos siguientes, la ciudad fue quedando enterrada por las constantes construcciones y reconstrucciones hasta que se perdió por completo. Hace 150 años, una renovación a gran escala terminó de borrar al viejo París, para hacer sitio a sus famosas avenidas, edificios y monumentos. El París romano y medieval desapareció, pero no por mucho tiempo. «150 años después de la renovación de la ciudad, los ingenieros excavaron bajo una plaza y el mundo romano subterráneo salió a la luz». Mi viaje para encontrar la ciudad perdida de Lutecia empieza en uno de los monumentos más importantes del mundo, Notre Dame. Tú debes ser Elaine. Y tú debes ser Eric. Encantado. Igualmente. Gracias por reunirte conmigo. Me encontré con la medievalista Elaine Poly, que accedió a guiarme bajo Notre Dame a las raíces romanas de París. Vamos a visitar la antigua Roma, te enseñaré cómo. A tan solo 5 metros bajo el nivel de la calle, retrocedimos casi 2000 años hasta Lutecia, una ciudad romana de 20.000 habitantes. En este mismo punto, obreros portuarios debieron trabajar para suministrar mercancías al imperio, utilizando una de las más famosas maravillas de la ingeniería romana, las calzadas. ¿Y esto qué es? Es genial, porque se aprecian escalones y puedo ver muros. Lo que estás viendo es una calzada de entre los siglos II y III. El próspero puerto de Lutecia fue el más antiguo conocido de Francia. Su situación en las orillas del Sena permitió el florecimiento de la ciudad. Había un foro para negociar. A las afueras de la ciudad había un anfiteatro para los espectáculos. Puede que incluso hubiera gladiadores. Donde ahora se encuentra la Catedral de Notre Dame, había un templo dedicado a Júpiter. Era una ciudad pequeña, pero confortable. La pequeña ciudad, con su anfiteatro y sus templos, se asentaba a orillas del Sena. Con el paso de los años, las construcciones y la acumulación de residuos han hecho que el río se haya desplazado 15 metros, pero en época romana ahora estaríamos andando justo por la margen. Esta habría sido la orilla del río. Esta monstruosidad se extiende muchos metros. Sí, hace 2000 años habrías estado en una barca lanzando tu pesca al muelle. Estaríamos en el río Sena. Así es. ¿Qué hay ahora sobre nuestras cabezas? Una gran plaza que se abre ante la Catedral de Notre Dame. Y seguramente haya miles de turistas que no saben que estamos aquí.
A medida que el Imperio Romano empezó a debilitarse en los siglos IV y V, los pobladores de Lutecia, entonces llamados galorromanos, dejaron de necesitar los templos. En vez de eso, requerían protección. Así que reutilizaron los bloques de piedra extraídos originalmente de las catacumbas para construir los templos, para levantar enormes muros de fortificación. Reciclaje antiguo en toda regla. Justo aquí en medio hay un tramo del muro galorromano que se construyó a finales del siglo III. Pero este muro del siglo III era mucho más antiguo. Originalmente formaba parte del antiguo anfiteatro que ofrecía espectáculos durante el apogeo del Imperio Romano. Así que robaron la piedra de otros edificios como el anfiteatro para construir una muralla. Eso es. Levantaron una muralla para frenar las invasiones bárbaras que tuvieron lugar a finales del siglo III. En aquella época había muchos invasores, como las tribus germánicas y posteriormente los normandos. También vino Atila el Huno en el 451. En el siglo V, una tribu de invasores, los francos, consiguieron atravesar la muralla. Reclamaron las tierras como propias y a partir de ese momento recibirían el nombre de Francia. Los francos hicieron de París su capital y construyeron una iglesia en este lugar. Por aquí a la derecha están las ruinas de la iglesia de Santa Genoveva. La construyeron para guardar sus reliquias. Ahí estarían a salvo. ¿A qué época se remonta? Al siglo IX. ¿Hay 600 años entre estos dos yacimientos separados por 1,5 metros? Eso es. Este lugar volvió a ser utilizado en 1163, esta vez para construir uno de los edificios más imponentes del mundo, que se encuentra ahora sobre nuestras cabezas. Mucha gente viene a ver Notre Dame porque cuando se piensa en arquitectura gótica, se piensa en Notre Dame. Y también piensan en la Torre Eiffel, en el Louvre y en las amplias avenidas que llevan al Arco del Triunfo. Pero pocos piensan en lo que hay debajo. Es un mundo de restos de una antigua ciudad romana, catacumbas llenas de huesos, obras de ingeniería que salvaron a la ciudad de las enfermedades, e incluso búnkeres nazis cuyos muros se han convertido en los lienzos de artistas modernos. Bajo París hay un laberinto que se remonta al Imperio Romano lleno de obras de arte, búnkeres, calaveras y huesos. Ahora, los exploradores urbanos añaden su propia capa. La próxima vez que caminen sobre una boca de alcantarilla de París, piensen en lo que puede haber bajo sus pies.